Nadie estaba preparado para lo que iba a revelarse. No porque fuera invisible, ni porque estuviera oculto bajo toneladas de tierra, sino porque había estado allí todo el tiempo, desafiando silenciosamente a quien se atreviera a mirar más allá de lo evidente. En el corazón de la península de Yucatán, donde la selva respira antigüedad y el tiempo parece plegarse sobre sí mismo, Chichén Itzá guarda un enigma que no solo cuestiona el pasado, sino que pone en jaque la forma misma en que entendemos la historia humana, porque hay descubrimientos que añaden páginas a los libros y otros que los vuelven inútiles. Chichén Itzá no es una ruina más, es una ciudad diseñada con una precisión que incomoda. Cada piedra, cada eje, cada proporción parece obedecer a un conocimiento que no encaja del todo con la imagen tradicional de las civilizaciones antiguas. Durante décadas, arqueólogos y académicos creyeron comprenderla en un gran centro ceremonial maya, influenciado por toltecas, floreciente entre los siglos IX y XII. Un relato ordenado, aceptable, tranquilizador. Pero bajo esa narrativa pulida, algo no encajaba. El primer golpe al consenso llegó cuando se comprendió que la pirámide de Kukulcán, conocida como el castillo, no era simplemente un templo. Era un mecanismo, un calendario tridimensional, un instrumento astronómico capaz de marcar con exactitud los equinoccios. Cuando la sombra de una serpiente desciende por la escalinata, como si la piedra cobrara vida. Hasta ahí, la explicación oficial hablaba de observación paciente del cielo y tradición acumulada. Pero el problema surgió al medir la precisión. La alineación no es aproximada, es exacta. Los ángulos, las proporciones, el número de escalones, la orientación respecto al norte verdadero. Todo coincide con cálculos que, según la historia convencional, requerirían instrumentos y conocimientos matemáticos que no deberían haber existido en ese contexto. Y sin embargo, allí están, inmutables, irrefutables. Y no es solo una estructura. El gran juego de pelota, el más grande de Mesoamérica, posee una acústica tan precisa que un susurro en un extremo puede escucharse con claridad en el otro, a más de 135 metros de distancia. No es casualidad. No es suerte. Es ingeniería del sonido aplicada con intención, pero ¿cómo? ¿Con qué comprensión de ondas, rebotes y resonancia? La respuesta oficial habla de ensayo y error. Pero esa explicación se vuelve frágil cuando se observa que el diseño funciona a la perfección desde el primer momento. Luego están los templos, las columnas, las plataformas, todos organizados según patrones celestes. Venus, el Sol, la Luna, ciclos que se repiten con exactitud matemática. El problema no es que los mayas observaran el cielo. Eso se acepta. El problema es el nivel de sincronización, la capacidad de predecir ciclos largos, complejos, con una exactitud que rivaliza con cálculos modernos. Y entonces apareció algo aún más inquietante. Bajo la pirámide principal se descubrieron estructuras más antiguas, templos dentro de templos, capas de construcción que revelan que el castillo no fue una obra única, sino el resultado de un conocimiento heredado, refinado, preservado durante siglos. Pero al analizar esas capas, los arqueólogos notaron algo desconcertante. La precisión no disminuye hacia el pasado. No hay una evolución torpe que mejore con el tiempo. Desde las fases más antiguas, el conocimiento ya está allí en completo funcional. Eso contradice la narrativa lineal del progreso. ¿De dónde surgió ese saber? La escritura maya habla de dioses que descendieron del cielo, de seres asociados a Venus, de instructores que enseñaron calendarios, agricultura, arquitectura y leyes. Durante mucho tiempo, estos relatos fueron relegados al terreno del mito. Pero cuando la ciencia moderna intenta explicar los logros técnicos de Chichén Itzá, termina chocando contra esos mismos relatos que había descartado. Los cenotes, por ejemplo,
especialmente el cenote sagrado, un pozo natural, convertido en eje ritual, alineado con el cosmos, utilizado para ofrendas que incluían oro, jade y restos humanos. Durante años se pensó que eran simples sacrificios. Hoy se sabe que muchos de esos individuos provenían de regiones lejanas, lo que implica una red de intercambio, movilidad y control territorial mucho más compleja de lo asumido. Pero el misterio no es solo social, es geológico y simbólico. ¿Por qué ese cenote? ¿Por qué esa ubicación exacta? La respuesta vuelve a apuntar al cielo. Las alineaciones entre cenotes, templos y cuerpos celestes sugieren un mapa sagrado, una geografía ritual diseñada para reflejar el orden del universo. No se trata solo de religión, es cosmología aplicada a la piedra, y eso plantea una pregunta peligrosa para la historia tradicional. ¿Y si el conocimiento maya no era primitivo, sino especializado? ¿Y si no era incipiente? ¿Si no heredado de una tradición aún más antigua? Algunos investigadores independientes han sugerido la posibilidad de una civilización anterior, desaparecida, que habría transmitido ese saber, una cultura madre olvidada. Oficialmente, esta idea es rechazada. No hay pruebas concluyentes, pero tampoco hay una explicación satisfactoria que cierre el problema, porque cada nueva excavación añade datos y resta certezas. Incluso la caída de Chichén Itzá es un enigma. No hay señales claras de destrucción violenta. No hay evidencia contundente de guerra total. La ciudad parece haber sido abandonada gradualmente, como si su función hubiera terminado, como si ya no fuera necesaria. ¿Por qué una ciudad tan poderosa, tan central, tan simbólica, sería dejada atrás? La historia responde con hipótesis en sequías, cambios políticos, colapsos económicos, pero ninguna explica por completo el silencio posterior. Ninguna explica por qué un lugar con tal carga de conocimiento fue simplemente dejado a la selva. Y aquí es donde el descubrimiento se vuelve problema, porque Chichén Itzá no encaja en una línea clara de pasado, presente y futuro. Es un nodo en un punto donde convergen ciencia, mito, arquitectura, astronomía y silencio. Un lugar que no solo muestra lo que los mayas hicieron, sino lo que sabían. Y ese saber no debería estar allí, según nuestras propias reglas. Tal vez, por eso, incomoda tanto. Aceptar que una civilización antigua poseía conocimientos avanzados no destruye la historia, pero sí obliga a reescribirla. Obliga a aceptar que el progreso no es siempre lineal, que el conocimiento puede perderse, que la humanidad ya ha alcanzado cimas que luego olvidó. Chichén Itzá no ofrece respuestas claras, ofrece algo más perturbador: la evidencia. Evidencia de que el pasado es más complejo, más profundo y más misterioso de lo que estamos dispuestos a admitir. Cada sombra que desciende por la pirámide, cada eco en el juego de pelota, cada alineación perfecta con el cielo, es un recordatorio de que aún no entendemos completamente quiénes fuimos. Y mientras no lo entendamos, la historia seguirá siendo eso, un problema sin respuesta.